Vamos a comenzar con la piernita y hacemos un anillo mágico nuevamente, cadenita, y dentro de este anillito tejemos 7 puntos bajos. Ahí va 1, 2 y así 7. Tengo los 7, cierro bien ajustadito y cerramos esta hilera con un punto corrido acá. Bueno, un punto corrido. En esta hilera voy a levantar, todavía no tejo en espiral, levanto y en cada uno de estos puntos tejemos un aumento. Entonces, tejo el primero, el segundo en el mismo lugar y así vamos a ir tejiendo un aumento por cada punto hasta encontrarnos con 14 puntitos. Ya tengo mis 14 puntos, entonces ahora sí comienzo a tejer en espiral. En este punto tejo el primero de la tercera hilera y ya lo marco. Ahí. Y ahora voy a tejer un punto, aquí ya está, una disminución. Ahí. 5 puntos bajos. 5 puntos y ahora viene otra disminución. Ahí. Y nos quedarían 4 puntos bajos. Ahí terminamos la hilera. Ahora voy a retirar estas colitas, así no molesta, que las fuimos llevando con el tejido. Tejo el primer punto de la quinta hilera y ya lo marco. Así vamos a ir haciendo todas las hileras, vamos marcando. En esta quinta hilera vamos a tejer los 12 puntos que tenemos. Tengo uno y ahora es punto por punto. Al hacer las dos disminuciones nos encontramos con 12 puntos. Entonces, esta hilera es simplemente tejer esos 12 puntos. En la sexta hilera tejemos el primer punto y lo marcamos. Ahora voy a tejer un punto más y voy a hacer una disminución. Ahí. Tejo 4 puntos bajos, 4 puntos bajos tengo aquí, otra disminución. Ahí. Y termino esta hilera con 2 puntos bajos. Y nos vamos a encontrar con 10 puntos. Comenzamos la hilera número 7, primer punto, marco y tejo estos 10 puntos que nos quedaron. Ya tengo uno y así hasta tener los 10 puntitos de la hilera 7. Comienzo la número 8, el primer punto, y vuelvo a tejer 10 puntos bajos. Marco y tejo nuevamente 10 puntitos bajos. Termino la 8, tejo la 9, el primer punto, 10 puntitos bajos y la 10 también vamos a tejer 10 puntitos bajos. Y así voy adelantando. O sea que esta es la 9 y una más con 10 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a ir a la hilera 11 y saco el marcador, voy a tejer 5 puntos bajos. Y no voy a poner el marcador todavía. Cuento 1, 2, 4 y 5. Acá tengo 5 puntitos y lo que vamos a formar sería la rodillita. Entonces, giro, no puse el marcador porque sé que tengo 5 puntos, no voy a hacer cadenita y simplemente voy a volver
con sobre esos 5 puntitos en punto bajo. Tengo 2, 3, 4 y acá está el quinto. Vuelvo a girar y sin cadenita regreso con los 5 puntos bajos. Tengo 2, 3 y 5. Ahora voy a retomar la otra parte de la piernita y voy a bajar con 2 puntos bajos. Entonces voy a tejer uno acá en este primer huequito y el otro lo voy a tejer aquí en este huequito de la unión. Bueno, no lo tejo acá, lo tejo en esta esquinita, ahí, antes de los 5 puntos que le pertenecen a la piernita, ahí. Acá nos vamos a encontrar con los 5 puntos de abajo. Tejimos esta parecita de 5, nos quedaban estos 5. Bueno, vamos a hacer una disminución ahí y ahí. Un punto bajo y la otra disminución. Tomo acá y acá y cierro. Ahora tengo que ubicarme aquí arriba, entonces voy a volver a tejer un punto en esta esquinita y un punto aquí en el lateral, ahí y acá. Ahora sí retomo los puntos, el primer punto de la hilera que viene. Este sería el primero. Y ahora sí lo voy a marcar. Así sé que es el primero de la hilera 12. Y vamos a tejer punto por punto. O sea que nos vamos a encontrar con 12 puntos. Acá tengo 1. Vengo por estos 5 que habíamos hecho primero. 2, 3, 4 y aquí estaba el quinto. Ahora voy a tejer los 2 de este costadito. Acá tengo 1, ahí está el otro, 2 y aquí teníamos 3 porque habíamos hecho una disminución. Acá tengo 1, el segundo y el tercero. Y ahora vuelvo a subir con estos 2. Acá tengo 1 y aquí está el otro. Bueno, retomamos con la hilera número 13 y volvemos a tejer estos 12 puntitos que tenemos. Es punto sobre punto. 2, 3, 11 y 12. Bueno, vamos por la hilera número 14. Tejo un punto, lo marco y vamos a tejer 9 puntos. Ya tengo 1 y cuento 9. Tengo 2, 3. Acá tengo los 9 y ahora voy a hacer un aumento. Tejo 2 puntos en un solo punto. Serían 11. Y estos 2. Un punto, 12 y un punto más, 13. Ahora vamos a retomar la hilera número 15 y en la número 15 vamos a tejer estos 13 puntitos que tenemos ahora. Así que a contar 13 puntitos. Bueno, vamos a la hilera 16, tejo el primero y ahora voy a tejer, ahí está, un aumento en el que sigue. Aquí tejimos el primero y ahora un aumento y tejemos el resto en puntos bajos, que serían 11 más. En total nos tenemos que encontrar con 14 puntos. Terminé con esta hilera y vamos a la 17 y en la 17 volvemos a tejer 14 puntos.
La número 18 vamos a tejer, ahí marco para no perderme, 10 puntos y un aumento. Acá tengo los 10, tejo el aumento, que son 2 puntos en el mismo lugar, y estos 3 que me restan, son 3 puntitos bajos. En total son 15 puntos. Vamos subiendo de a poquito. En la número 19 tejemos 15 puntos. Ahí marco y tejo mis 15 puntitos. Bueno, ahora me toca una serie de disminuciones, pero lo que yo voy a hacer es rellenar la piernita. Voy a sacar este marcador y voy a poner este para que no se me salga ni este punto, ahí, ni perder el otro, ni se vaya a destejer tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero rellenar y quizás esto con el movimiento se sale, así que, bueno, miren cómo tiene que quedar la piernita, es una divinura. Esta es la rodillita, el muslito, muy lindo, y comenzamos a rellenar. De a poquito también, muy poquito, ahí, vamos de a poco, nos podemos ayudar con algo. Y este es el piecito. La verdad que le quedan unas piernitas muy bonitas, bien gordetas, como todo bebé. Acá le rellenamos el jamoncito y ya va tomando formita. Miren, qué cosa más bonita. Me faltaría un poquito más de relleno, pero como ahora vamos a disminuir, después le podemos en la última, le podemos poner lo que le falte. Así no nos complica un poco porque el vellón tiende a levantarse. Bueno, ahora sí, saco este ganchito y retomo los puntos. Ya no voy a usarle el ganchito porque comienzan las disminuciones. Entonces vamos a hacer así, un punto, una disminución, ahí. Ya todo está mucho más apretadito. Ahí se me pinta, ahí. A este lo voy a marcar porque era el primero, aunque ya terminamos, pero bueno, un punto y una disminución, toda la hilera. Entonces se nos va cerrando y nos va a quedar un orificio bien pequeñito. Esta hilera la termino con una disminución y ahora sí saco el ganchito. Y bueno, esto es lo que les decía, tiro un poquito para mostrarles. Acá nos va a faltar un poquito de vellón y lo vamos a completar. Que si lo poníamos antes es como que se nos va escapando. Entonces me ayudo con mi pincita. Yo creo que hasta ahí está muy bien. Y ahora retomamos y hacemos 3 últimas disminuciones. Es muy poquito. Y entonces queda todo mucho más apretadito. Ahí. Si ustedes ven que con 2 es suficiente, listo, también lo pueden hacer. Acá yo tengo los puntos muy ajustaditos. Uno, y aquí me quedaría el otro. Que no sé si no terminarlo directamente con la aguja. Ahí. Nudito. Y ya estamos. Miren. Entonces, ¿qué me queda? Enhebrar esta hebra que yo había cortado y esconder esos nuditos. Me voy llevando con puntadas y escondiendo estas hebras. Ahí me quedó muy cerradito, bien cerradita la piernita. Solo llevo estas hebritas por dentro de la pierna. Entonces las vamos perdiendo y las vamos enredando entre el mismo relleno. Y lo único que nos queda es cortar. Miren. Ahí me quedó el jamoncito divino. ¿Qué le hice yo a las piernitas? Yo le marco el piecito más allá de que con las disminuciones que hicimos tiene la formita del pie, pero miren, yo acá le paso una hebra y como que le marco un poco más
el piecito. Y lo vamos a hacer ahora con una agujita y el mismo hilo. Entonces le marcamos más el piecito. Esta es la rodilla y acá está el jamoncito. ¿Ven? Bien cerradito. Miren lo que le hago yo para marcarle un poquito más el piecito. Pero si no quieren, así como está, está bien también. Una aguja con un poquito de esta hebra y cuento 1, 2, 3, 4, aquí, acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Paso, le voy a hacer como una bastilla, pero dejo acá un tramo de hilo. Y entro por los puntitos, voy a bajar una hilera y voy haciendo como una bastillita. Y me mantengo en esta hilera de abajo en la parte de adelante. Esto si ustedes quieren, ¿eh? A mí me gustó hacérselo y bueno, yo se lo terminé así el piecito. Y vamos haciendo, subiendo y bajando por los mismos puntos. Es como una bastillita, nada más que eso. Una vez que ya lo pasamos, entonces le hago una, dos pasadas para hacer un nudito que no se afloje y ajusto. ¿Ven? Al ajustar es como que le marca más el piecito, pero es un detalle. Si ustedes quieren lo hacen y si no, obviamente lo dejan como está. Ahí, le hago un doble nudo y simplemente me voy llevando estas hebras por dentro. Así, como escondiendo y enredando entre el mismo rellenito. Es una pavada, pero bueno, son pequeños detalles. Y ahora enhebro la otra colita y hago exactamente lo mismo. Son pequeños detalles que lo hice aquí con el piecito y también se lo hice en las manitos. Para que como que se marquen un poquito más, porque eran unos puntos, no tenemos marcados los deditos ni nada de eso. Ahí está. Entonces nos queda el jamoncito, la rodilla y el piecito. ¿Ven? Ahí. Y vamos completando. Yo acá le puse un par de alfileres. Ahora vamos a hacer el otro bracito, que aquí lo tengo terminado. Y vamos completando los piecitos, las piernitas, ¿sí? Bueno, esto lo dejo por acá, dejo el bracito por ahí y lo vamos a ir a tejer. Vamos a hacer otro anillito. Traigo una hebra para hacer mi cadenita y tejo 6 puntos bajos. Ajusto y cierro nuevamente esta hilera con un punto corrido. Y en cada punto, ahí, en cada punto voy a levantar. Acá voy a tejer un punto y en el de al lado un aumento. Luego voy a tejer otro punto y un aumento. En total tengo que tener 9 puntos en esta segunda hilera. Aquí va un punto y el aumento. Y aquí un punto. Una vez que tenemos los 9 puntos, ya comenzamos a tejer en espiral y vamos a tejer la tercera hilera con 9 puntos más. O sea, de la misma cantidad de puntitos. Acá. Cierro, pero ya comienzo en espiral. Este sería el primer punto de la hilera que viene. Entonces ya comienzo a marcar para no perderme. Tejemos 9 puntos. Bueno, vamos a iniciar la cuarta hilera y la cuarta hilera también tejemos 9 puntos. Comenzamos la hilera 5 y voy a tejer un punto. Ahí, lo marco y hago una disminución. Muy chiquitito esto. Ahí. Y tejo el resto en puntos bajos. Nos tenemos que encontrar con 8 puntos. O sea que tendría que tejer 6 puntitos más. Y ahora les cuento. En la hilera número 6, la número 7 y la número 8 vamos a tejer 8 puntos. Yo comienzo con la número 6
y voy a tejer 8 puntos. En la número 7 y en la número 8 repetimos esos 8 puntos. Yo me voy a quedar tejiendo. Bueno, ahora en esta hilera vamos a hacer lo que sería el codito. Entonces, saco el marcador y voy a tejer 4 puntos. 1, 2, tan chiquitito esto, 3 y 4. Ahí. Ahora giro, regreso con los 4 puntos sin hacer ninguna cadenita, simplemente tejemos punto sobre punto. Aquí tengo 3 y 4. Vuelvo a girar y comienzo con los 4 puntos de regreso. 1, 2, 3 y 4. Y es más o menos como hicimos, es similar a lo que hicimos con la rodillita. Acá es un poco diferente después en las disminuciones. Bueno, ahora vamos a bajar con esos 2 puntos, como hicimos con la rodillita. Acá tengo 1 y el segundo lo vuelvo a hacer en esta esquinita. ¿Por qué lo hago en esta esquinita? Porque si yo lo tejo en otro punto me va a quedar un agujerito ahí y no quiero eso, así que por eso lo tejo ahí en la esquinita. Acá voy a tejer los 4 puntos que están abajo. 1, 2, 3 y 4. Por eso les decía que es un poco diferente a la rodillita. Ahora, tejo en la esquina un punto para subir y tejo el otro aquí. Y retomo la hilera. Voy a tejer el primer punto de la siguiente hilera. Lo marco y nos encontramos con 12 puntos. Y ahora voy a tejer 1, ya tenemos el primero aquí, 2, 3 y 4, que serían los 4 de la parte de arriba. Estos 2 que tenemos en el lateral, vamos a hacer una disminución. Entonces, hago una disminución aquí, en este y en el que habíamos tejido en la esquinita. Ahí. Y ahora retomo los 4 de abajo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, los tejo. A ver si puedo doblar porque es tan pequeñino. Acá tengo 1. Paciencia con estos tejidos tan pequeñitos. 2, 3 y 4. Los que están acostumbrados a hacer muñecos, esto lo hacen a mí, pero bueno. Y ahora me encuentro con estos 2 de subida que vamos a hacer la disminución. Ahí. Y retomo la nueva hilera. Esta sería la hilera número 11 y vamos a tejer 10 puntos que son los que nos quedaron porque hemos hecho disminución. Entonces tejemos 10 puntitos. En la 11, 12, 13 y 14. Hasta la hilera 14 vamos a tejer 10 puntitos. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. Ya tengo 2, así hasta contar hasta 10 y hasta llegar a la hilera 14. Siempre con 10 puntitos. Me quedo tejiendo. En esta hilera número 15 voy a comenzar a rellenar. Ahí marco de nuevo porque si no se me escapan los puntitos con aquel ganchito. Ahí. Este lo dejo medio larguito y comenzamos a rellenar porque luego vienen las disminuciones y quizás como nos va a quedar muy chiquitito no lo podamos rellenar, nos va a costar un poquito más. Entonces rellenamos ahora este bracito y luego hacemos las disminuciones
y de a poquito, porque son piezas muy chiquitas. Pero es un muñeco precioso, es un muñeco que luego, si ustedes quieren, pueden hacer otro tipo de personajes, animalitos, con esta base y queda muy bonito. Si eligen otro tipo de hilo, bueno, pueden cambiar el tamaño también, o otro tipo de aguja y cambian el tamaño. Bueno, ahora los rellené bastante, pero no del todo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer las disminuciones. Entonces, vamos a tejer un punto y lo vuelvo a marcar. Voy a marcar con este y hago una disminución. Nos va a volver a quedar un orificio bien pequeñito, pero ahí nosotros vamos a completar si hace falta un pelín más de relleno. Eso lo van a ir viendo cuando terminen esta hilera. Miren que es muy cortita. Se complica un poco porque es muy pequeñito. Hice una disminución, entonces ahora voy a hacer un punto ahí y una última disminución ahí. Bueno, tiro un poco, saco y ahora sí termino de rellenar un poquito. Utilizo esta pincita porque me resulta más práctica, pues son piezas muy pequeñitas. Bueno, y nos queda que podemos hacer una disminución más o dos, o con una aguja directamente, una aguja lanera, lo podemos cerrar directamente también. Pero bueno, yo acá voy a intentar hacer una disminución más. Ahí, una sola voy a hacer. No entren, miren, muy pequeñito. Entonces esto yo lo puedo terminar con mi aguja lanera. Tiro, ajusto ese nudito y voy a enhebrar. Entonces hago ese cierre, lo termino con esta agujita. ¿Ven? Ahora lo termino con esta agujita, ya el cierre, que es tan pequeñito, y vamos llevando ahí, bajando estos puntitos, y vamos llevando la hebra por dentro, como hicimos con la piernita. Vamos escondiendo este hilo y también sin tirar mucho para que no se frunza ni se ajuste demasiado, aunque después se acomoda todo. Vamos enredando por aquí adentro y cortamos. Con la manito, ven, miren qué bonito que queda el codito. Con la manito hice lo mismo. Yo enhebré la aguja con una hebra de estas y le anudé, le hice como una bastillita y le anudé en la manito como para que tome un poquito más de forma. ¿Ven? Ahí se nota un poquito la bastillita. Entonces, más o menos, contamos las mismas vueltas. Comienzo de aquí abajo, ahí, una sola hebra. Pero como les decía recién, si ustedes quieren, no es necesario. A mí me gustó como queda, una bastillita y ajustamos con un doble nudo y listo. Es como que le divide mejor la manito, pero bueno, es un detalle más como les decía hoy. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, y si no, bueno, pasan de largo. Y comenzamos ya con la carita del bebé, a completarla. Bueno, me quedo limpiando estas piecitas y ya comenzamos con la carita. Bueno, antes de la carita, yo ya iba así a mucha velocidad. No, tenemos que poner las piernitas. ¿Qué les voy a contar? Yo a este muñequito, yo lo hundí ahí, como cuando hago los muñecos de tela. ¿Por qué? Porque si yo le coso las piernitas, queda como si fuese una ranita, le quedan las cachas muy afuera. Entonces, yo les voy a mostrar este. ¿Ven? Yo acá hundí primero con unas puntadas y luego le agregué las piernitas, que están flojitas, pero están bien cosidas, ¿eh? Es para que se siente. Entonces, acá está su traserito divino que tiene. Yo aprieto así con mis deditos, ¿ven? Y le hago como una hendidura ahí. Paso la aguja, miren, más o menos donde voy a querer las piernitas. Más o menos a esa altura voy a querer ubicar las piernitas. Entonces, a esta altura miro bien que me quede bien parejo, que estén
alineado, paso mi hebra, voy a dejar un poquito largo este y regreso. No sobre el mismo punto, me voy al lado y voy a tratar de salir al lado aquí. A ver, ¿ven? Voy mirando que quede parejo. Acá la parte de atrás la vamos a dejar que la colita, ¿ven? Ahí, y ajusto un poco. Ahí, miren. ¿Ven que al ajustar se hunde un poquito y me da esa cavidad que necesito para que mis piernitas no me queden muy afuera? Entonces, lo que voy a hacer es un nudo para ajustar. Ahí. Reviso si me gusta. Acá se hundió bien porque hace más fuerza y aquí es donde está el nudo. ¿Ven? Apoyo, acá está la colita. Ahí me gusta cómo quedó. Entonces lo remato con el segundo nudo. Ahí. Esto, voy a cortar esta que sobra acá. Lo voy a enhebrar y me lo voy a llevar hacia adentro. Porque me quedé con la otra hebra en la aguja, que la podemos desenhebrar, pero como bueno, acá tengo otra agujita, la vamos a utilizar. Bueno, lo voy a enhebrar y me la voy a llevar por dentro para ir escondiéndola a esta hebra. Pues yo no la corto cortita, la vamos a dejar larga para esconder y no tener ningún problema que se vaya a salir el nudito ni nada. Bueno, nos queda la aguja enhebrada ahí para unirle las piernitas. Entonces, vamos a ubicar la piernita y es como que acá la tengo de costado, este sería el costado interno, ¿ven? Rodillita, el piecito y el jamoncito. Entonces, el jamoncito yo no lo voy a pasar así. Es como que le voy a pellizcar ahí una puntada, pero sí tomando material, no una sola hebrita, ¿eh? Ahí, tomamos 2-3 puntitos, miren, para que no nos quede muy delicado. Y regresamos. Pinchamos más o menos donde está ese pocito que hicimos y regresamos para este lado. Ahí. Parece medio loco, pero les puedo asegurar que queda bárbaro. Ahí. Entonces, ahora le voy a volver a dar otra vueltita, pero yo ya la sostengo y me queda móvil. ¿Qué hago con esta otra? Busco el lado interno de este lado y hago lo mismo. Pincho pellizcando más o menos 2 puntitos, no uno, sino 2, ahí o acá, ahí. Y calzan bien en el huequito. Y regreso. Pincho, regreso aquí adentro, todavía está todo muy flojito y ya vamos a ir ajustando. Pero no mucho, porque yo quiero que se muevan, se me enredó un poquito ahí. Yo quiero que se muevan las piernitas, ¿ven? Veo que se mueven las dos. Entonces ahora sí vuelvo a pellizcar para ir sosteniendo la piernita. Ahí. Y regreso. Con esta pierna ya terminé. Salgo para este lado. Y vuelvo a pellizcar esta. Por aquí sujeto unos puntitos, un par de puntitos. No uno solo, para que me quede con firmeza, pero no muy apretado. Entonces acá vuelvo a tomar un par de puntitos y hago mi primer nudo. Ahí. Verifico que se muevan las piernitas, que no queden muy firmes. Y vuelvo a hacer alguna puntadita por aquí adentro. Ahí. Vuelvo a hacer un nudito más. Y con esto es suficiente. Ahora sí me lo llevo para adentro. Me llevo la hebra y comienzo a enredarla. Voy saliendo entre los puntitos y voy escondiendo. Y a su vez se va mezclando con el relleno. Entonces esto no se va a desatar ni se va a salir. Ahí, tiro un poquito y miren. ¿Ven? Miren qué bonito como queda. Ahí quedan las piernitas del bebé y se sienta. También se para y se sienta. La verdad, divino. Bueno, ahora voy a coser, pero ya no voy a hundir aquí porque los bracitos son más pequeños. Voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, lo que tenemos que hacer es sí medir bien
a qué altura le vamos a poner los bracitos. Pero en definitiva es coser de la misma manera. Dejo una hebra larguita y comienzo a pellizcar los bracitos de este lado interno, ahí, y hago lo mismo. Paso la aguja para acá, pellizco este brazo, paso para aquí y lo vuelvo a coser nuevamente para que quede bien firme. Pero es hacer exactamente lo mismo. Le vamos a hacer las pestañitas. Quiero mostrarles algo. Miren qué cosa curiosa, pero qué interesante, ¿no? Cuando cambiamos las madejas. Les cuento. Es el mismo muñeco, la misma aguja, el mismo hilo, distinta madeja. Miren ustedes la diferencia que hay entre uno y otro. Simplemente ustedes vieron cuando abrí la madeja, para no, por las dudas que no sea el mismo tono, y si no me alcanzaba el hilo, entonces abrí una madeja de la misma marca, el mismo color, bueno. Miren ustedes qué diferencia hay y parece que lo hubiese hecho con otra aguja y con otro material. Simplemente es otra madeja. Es muy curioso, pero suele pasar y mucho en el tejido. Ese era un dato curioso que les quería compartir. Y bueno, ahora les cuento cómo vamos a hacer las pestañas. Esto es un tema. Bordarle las pestañas para mí fue terrible. Miren. ¿Cómo hago yo para que me queden parejas? Porque si no, no quedan parejas. Entonces, dibujo más o menos en un papelito el tamaño que quiero de las pestañitas. ¿Ven? Ahí o ahí. Y de dónde quiero que llegue hasta dónde, de dónde comienza a dónde termina. Y después, para que los dos me queden parejos, porque no siempre quedan parejos, entonces, ¿qué hice yo? Lo doblé un papelito ahí, para luego recortarlo. Ven, esta sería la parte doblada del papelito, ahí. Y le dibujamos. Bueno, acá yo voy a copiar este que ya había hecho, lo voy a poner sobre la mesa. Pero ustedes dibujan así ahora yo ya que estoy lo voy a marcar ahí más o menos donde quiero que llegue. Dibujan una curvita y lo recortan y van a medir más o menos donde ustedes quieren que calce las pestañitas. Ahí lo voy a sacar un poquito. Entonces ustedes más o menos divisan ahí el medio y más o menos dónde quieren que comience y dónde quieren que termine la pestañita. Ahí. Y como lo cortamos doble, entonces va a ser mucho más fácil. Ahora le voy a sacar el pedacito este de arriba, como hice con el mío, que lo tengo acá. ¿Ven? Le sacan este pedacito y les va a ayudar un montón para que nos salgan dentro de todo lo más parejo posible las pestañitas, porque si no, les digo que es un tema. Entonces bueno, yo ya tengo mi papelito aquí y pobrecita, la voy a pinchar, pero bueno, yo lo pincho para poder bordar más tranquila. Ahí verifico que esté parejito y le pincho el papelito, angelito de Dios, pero bueno, es así, porque va a resultar mucho más fácil. Entonces yo sé que puedo comenzar a bordar desde aquí con una simple puntadita atrás, no tiene ninguna ciencia esto. Verifico que estén los dos apoyados en una de estas hileras que nos guste. Ahí quizás este está un poquito abajo, lo voy a levantar una hilerita más. Bueno, esto es lo que les va a llevar un poquito más de tiempo, porque bordar dentro de todo se hace bastante rápido. Pero es importante, ven, miren, aquí estaría en esta línea, ahí van a caer las dos pestañitas. Miren dónde apoya el papel, ¿ven? Bueno, primero siempre centrarlo y luego verifiquen dónde van a caer las pestañitas. Entonces, después sí, vamos a enhebrar una aguja. Acá yo ya tengo un hilito negro, puede ser marrón, bueno, el color que a ustedes les guste, puede ser marrón o puede ser negro. Y voy a comenzar aquí, donde me indica esta flechita. Y vamos a hacer, yo le hice unas 5 puntaditas. De aquí a aquí, 5 puntaditas. Pero ustedes se van a fijar, van a ir más o menos 4, 5. Paso mi aguja, por ahí esta es un poquito gruesa esta aguja, tendría que haber agarrado una más finita. Yo le dejo una colita bien larga, porque esta después se la voy a esconder por dentro, no quiero hacer nudos.
Entonces me voy guiando despacito, salgo por este punto. Ahí, si tienen una aguja más finita, pero con un agujerito que nos permita pasar este hilo, mejor. Esta es un poquito gruesa. Ahí. ¿Ven? Más o menos nos guiamos que las puntaditas nos queden más o menos del mismo tamaño. Ahí, salgo aquí y hasta la marca me entraría un puntito más, así que hasta ahí hago un puntito y acá haría el último, miren. ¿Dónde está la marca? Ahí, entro y voy a salir en la marquita del otro lado. Un simple puntito atrás, ¿ven? Acá voy a hacer uno, salgo aquí abajo. ¿Ven que ya se va dibujando? Aquí hago el otro. Es todo un tema hacer esto. Cuando no estamos muy con el habitué de bordar y eso, es como que nos cuesta un poquito más, por lo menos a mí, que no lo hago muy seguido. Entonces, ahí hago el otro. Y aquí donde está la marquita me indica que iría el último. Bueno, aquí. Ahora, antes de terminar, ya saco esta pobrecita, no la torturamos más. No es un muñequito vudú, es un bebé. Bueno, y ahora le vamos a hacer las pestañitas. Miren, son simples puntaditas. Yo le hice 5. Una ahí en el borde o casi llegando al borde, ¿ven? Ahí, ustedes eligen. Hice 3 centrales y una a cada costadito. Entonces, antes de cerrar este punto ya me voy directamente a la de la orillita. También más o menos el mismo tamaño. Seguro que hay muchas de ustedes que están re cancheras con estos bordaditos. Pero bueno, si son como yo, que bordamos poco, ahí estamos, que se nos complica un poquito más. Pero se puede, les puedo asegurar que se puede, quedan divinas. Bueno, voy a tratar de salir para hacer 3 aquí en el centro, ¿sí? Me puedo guiar o donde hice la puntadita, que es muy fácil para guiarse, o nos vamos moviendo. Sí, le voy dando el mismo largo o tratar de darle el mismo largo a cada pestaña. Yo voy a tratar. Bueno, ahí calculo más o menos que iría. Yo no aprieto demasiado por si tengo que sacar la hebra. Les puedo asegurar que lo hice varias veces en los otros, ¿eh? No arrugo para nada. Miren que sigo, a mí me encanta cuando hago esto. Si lo tengo que deshacer, tengo que destejer, tengo que descoser, lo hago. Entonces voy a hacer la última. Aquí, por aquí voy a sacar mi aguja. Bueno, toda esta lucha que hice con esta, ahora lo voy a repetir. Acá salí un poquito alejada, así que me voy aquí. Lo voy a repetir con el otro ojito, ¿sí? Anímense, la que nunca lo hizo, que se puede. Bueno, ahí está. Ahora me voy a quedar haciendo y luchando cuerpo a cuerpo con estas pestañas del otro ojito. Y después les muestro cómo queda. Acá estoy por terminar con la última pestañita. Y ya directamente, bueno, pincho y me voy a buscar la aguja. Me la llevo para atrás. Voy a salir por aquí atrás. Esa sería mi última pestañita. Que peleé lindo con ellas. Pero bueno, ahí está. A mí me gusta, quedó preciosa. ¿Qué voy a hacer? No hago nuditos. Me voy a ir enredando estos hilitos por aquí. Los voy a ir escondiendo. Me los voy llevando hacia adentro del cuerpito. Y encima que es negro, entonces hasta ahí terminó este. Y este que habíamos dejado bien larguito, hago exactamente lo mismo. Me quedo limpiando esta piecita y ya después les muestro cómo queda.